Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo hacer la descomposición en factores de un número, ¿vale? Cómo trabajar con la descomposición en factores primos. Es un vídeo dirigido para mis estudiantes de primero de la ESO principalmente, pero bueno, tal vez en segundo de la ESO también pueda serles útil. Para hallar la descomposición en factores de un número, la idea, o sea, descomposición en factores primos, es descomponer el número en productos de números primos, ¿vale? Como si fueran bloquecitos y cada bloquecito representase un número primo. Por ejemplo, si queremos descomponer, pongo aquí algunos apartados y comenzamos con algunos ejercicios, ¿vale? Si queremos descomponer, por ejemplo, el número 6, pues lo que tenemos que hacer es escribir el 6 como el producto de dos números primos. Hay dos procedimientos esencialmente para hacerlo, a menos que yo he visto. Uno es utilizando, un algoritmo en el cual vas dividiendo por cada uno de los números primos, ¿vale? Por ejemplo, el 6 es divisible entre 2 y el resultado de 6 entre 2 es a 3, es 3, y después el 3 ya no es divisible entre 2, solamente es divisible entre 3 porque él es primo. Entonces la descomposición del 6 es 2 por 3. ¿Vale? Este es muy simple. Por ejemplo, en el apartado B, lo que tenemos es la descomposición del 20. El 20 es un poquito más complejo, aunque no tanto. Para el 20, ¿qué tendríamos? Pues 20, si vemos 20 es divisible entre 2, pues sí, porque 20 entre 2 es igual a 10. 10 es divisible entre 2, sí, y el resultado de 10 entre 2 es 5. Y entonces el 5, después, como ya no es 5 no es divisible entre 2, entonces tendríamos que probar entre 3, que es el siguiente número primo después del 2. El 5 no es divisible entre 3, así que tendríamos que probar entre 5. Y 5 entre 5 es igual a 1. ¿Vale? Entonces la descomposición del 20 pues tendría, fíjense, 2, 2, así que sería 2 al cuadrado, porque tendría el producto de 2, 2 y un 5. Por 5 puedes poner a la 1 o puedes dejar el 5 solo. Yo prefiero al inicio poner, siempre que hay un factor, poner a la 1, ¿vale? Eleva la potencia a 1 y después ya, cuando ya van tomando habilidad, pues ya no va siendo necesario, ¿vale? Pero al inicio sí creo que es importante. Otra forma de hacer la descomposición del 20 sería de esta forma, decir, vale, 20 es igual a 4 por 5. Y ahora el 4, fíjense que se puede escribir, es como un arbolito, se puede escribir como 2 por 2. Y cada vez que encontramos un número que sea primo, pues lo circulamos. El 2 es primo, el 2 es primo y el 5 es primo. ¿Vale? El 5 como que no tiene ramas y el 4 tiene dos ramitas, que son estos dos 2. Entonces la descomposición del 20, ¿cómo sería? Pues tendríamos 2 veces el 2, o sea, 2 al cuadrado, tendríamos lo mismo. 20 es igual a 2 al cuadrado porque tienes 2, 2 y 5 a la 1 porque tienes un 5. ¿Vale? Entonces esa sería la descomposición del 20. Por ejemplo, si tenemos ahora el 54 del apartado D, 54, pues la descomposición del 54, si queremos hacerlo utilizando el algoritmo, sería, vale, 54 es divisible entre 2, sí, 54 entre 2 es 27. ¿27 es divisible entre 2? No, ya 27 no es divisible entre 3. Y entonces pasamos al siguiente número primo. ¿Cuál es el siguiente número primo? Pues el 3. ¿27 es divisible entre 3? Sí, 27 entre 3 es a 9. ¿9 es divisible entre 3? Sí, fíjense que ya una vez que hemos agotado todas las opciones para un número primo no tenemos que volver a dividir por él, sino que lo que hacemos es ir aumentando el valor del número primo. ¿9 es divisible entre 3? Sí, es 3. Y ya 3 es divisible entre 3 y el resultado es 1. Entonces se para cuando se llega al 1 y la descomposición en factores primos del 54 sería, o sea, 54 va a ser igual a 2 a la 1 porque hay un único 2 por 3 a la 3. Porque ahí, fíjense, 1, 2, 3, 3. ¿Vale? Vamos a suponer que lo hacemos por la otra vía. Vamos a escribir 54 y vamos a tratar de construir el arbolito. 54 es 6 por 9. 6 por 9 es igual a 54. Pero ni el 6 ni el 9 son primos, así que esto lo tendríamos que sacar dos ramitas. Del 6, ¿cómo se puede escribir? El 6 se puede escribir como 2 por 3 y ambos son primos, así que los circulamos. Y por otra parte, el 9 se escribe evidentemente como 3 por 3 y también los circulamos. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos como resultado? Pues tendríamos un 2 y 1, 2 y 3, 3.
Así que la descomposición del 54 sería la misma que hemos obtenido. Sería 2 a la 1, porque hay un único 2, por 3 a la 3, porque hay 1, 2 y 3, 3. ¿Vale? A ver, si así se puede hacer con varios números. Por ejemplo, el 72. No voy a hacerlos todos, ¿vale? El 72, por ejemplo, que es el apartado E. 72 lo podemos escribir como 8 por 9. El 8, fíjense que es igual. El 8 es igual a 2 por 4. Y aquí circulamos el 2. Y el 4 se puede escribir como 2 por 2. ¿Vale? Entonces, cada uno de los dos los circulamos. Fíjense que el 4 no lo podemos circular porque el 4 no es primo. Siempre que no tengamos un primo tenemos que seguir descomponiendo. Y ahora el 9 se puede escribir como 3 por 3. ¿Vale? Y ya hemos construido nuestro arbolito. En el árbol este, ¿cómo sería la descomposición? Pues tendríamos, fíjense, 1, 2 y 3, 2, o sea, sería 2 a la 3 por 1, 2, 1 y 2, 3, por 3 a la 2. Y esa sería la descomposición del 72. ¿Vale? La otra forma, pues sería igual, usando el algoritmo. Dividimos primero por 2 hasta que se acabe, por 3 y así. ¿Vale? Ese sería el procedimiento que se seguiría para hallar la descomposición de factores primos de los diferentes números. Hay números que realmente el árbol, por ejemplo, no es del todo eficiente, porque, por ejemplo, con 82 o con 91, yo no veo directamente la multiplicación que tengo que hacer. Entonces, lo más cómodo es ir dividiendo por cada uno de los factores hasta que encuentres uno que lo divida. ¿Vale? Recuerde que solamente tenemos que dividir por los números primos y por aquellos números primos que sean menor que el cuadrado, o sea, cuyo cuadrado sea menor que el número, ¿vale? Porque si no encontramos, por ejemplo, el 23, que no lo hicimos, el C, que es el 23. ¿Vale? Para la descomposición del 23, pues si usáramos el algoritmo, tendríamos 23. ¿Es divisible entre 2? No. ¿23 es divisible entre 3? No. Pasamos al siguiente primo, que es el 5, pero 5 al cuadrado es 25. Entonces el 23 no es divisible ni por 2 ni por 3, tampoco va a poder serlo por los otros primos mayores, porque ya 5 al cuadrado es 25, ¿vale? Si tienen alguna duda de cómo ver si un número es primo o no, lo hicimos en un vídeo anterior, ¿vale? Entonces la descomposición del 23 es el propio 23, ¿vale? No hay otra forma de obtener 23 que no sea escribiendo 23 como 23 por 1. Es la única manera de obtener el número 23, ¿vale? No hay otra. Entonces el 23 es un número primo y su descomposición en factores primos pues sería solamente 23 a la 1, ¿vale? Solamente tiene un factor que es el propio número. Entonces esto sería la parte de descomposición en factores primos para números más o menos normales, ¿vale? Si nos piden factorizar números que sean un poquito más grandes, por ejemplo, como este ejercicio de acá, pues el procedimiento es exactamente el mismo, ¿no? O sea, hace un par de días mis estudiantes me dijeron, no, tenemos dudas cuando los números son de 3 cifras. Pues si son de 3 cifras, haces exactamente lo mismo. Lo único que tienes que sacar más cuentas, ¿vale? Por ejemplo, en el apartado A, que tenemos el 102. Para estos números más grandes, a menos que terminen en 0 y eso, es un poco más difícil hacerlo por la forma del árbol, porque realmente no queda muy claro cómo hacer esa primera división, ¿vale? Hay algunos que sí, que son muy visuales, pero hay otros que no. El 102, por ejemplo, a mí no se me ocurriría. A ver, siempre puedes hacer el árbol igual, diciendo pues 2 por no sé cuánto, y el otro... Si en el otro ves una descomposición más fácil, pues lo aplicas, ¿vale? Por ejemplo, vamos a hacerlo. Aunque en estos, yo la verdad, la mayoría de las veces utilizo el algoritmo. Cuando son números así que de primeras, yo no veo una forma de hacer una descomposición más simple. El 102, por ejemplo, 102 entre 2 es igual a 51, ¿vale? Es igual a 51. Y el 51 no es divisible entre 2. Entonces vamos al siguiente primo. ¿Es divisible entre 3? Pues no. 51 entre 3 tampoco lo podemos... A ver, 5... Sí, entre 3 sí. ¿Vale? Y 51 entre 3. Esa división tengo que hacerla. Esto es 1... Vale, 17 va a dar. Entonces 51 entre 3 es 17. Y ahora 17 no es divisible entre 3. Tampoco es divisible entre 5. Bueno, no hay ni que hacerlo porque 5 al cuadrado es 25. Así que 17 es primo. Entonces solamente es divisible por 17. Y aquí ponemos un 1.
Entonces la descomposición del 102 pues sería igual a 102 se puede escribir como 2 a la 1 por 3 a la 1 por 17 a la 1. Fíjense que si usamos la calculadora, ¿vale? A ver, si usamos la calculadora, podemos... Bueno, además de que este tipo de calculadoras suelen hallar descomposiciones y todo, pero bueno, no es lo que quiero comentar. Y nosotros multiplicamos los valores que hemos obtenido, o sea, el 2, el 3 y el 17, 2 por 3 por 17, pues recuperamos el número, ¿vale? El 102, ¿sí? O sea, la idea es esa, es escribir ese producto, esa es una forma de comprobar si lo que estás haciendo es correcto o no. Primero, que todos los números que tengas aquí sean primos, eso es muy importante, ¿vale? No puedes poner, a ver, 6 por 17 también es una descomposición del número, pero esa descomposición no es una descomposición en factores primos, porque el 6 no es un factor primo, no es primo, ¿vale? Sino que es el producto de dos números primos, de 2 y de 3. ¿Vale? Por ejemplo, ahora vamos a hacer el B, que es, o el C, que es un poquito más grande, 405. Entonces empezamos. ¿405 es divisible entre 2? No, entonces no podemos poner aquí el 2. Pasamos al siguiente número primo. ¿Es divisible entre 3? Sí. 405 entre 3, pues tendríamos que... fíjense que sí es divisible entre 3 porque 5 más 4 es 9 y 9 es divisible entre 3. Entonces, para dividir esto, aquí habría un 1, después resto 1, 10 sería 3 y resto 1, 15 sería 5, 135. 135 es divisible entre 3, pues 1 y 3 son 4 y 5, 9, pues también. 135 entre 3, fíjense que va a ser 4, 43. No, perdón, esto tiene que terminar en 5. 45. ¿Vale? 15 en el próximo lugar. Entonces, sí. 45 es divisible entre 3. Pues sí, también es divisible entre 3. 45 entre 3 es a 15. Y 15 también es divisible entre 3. Y el resultado es 5. Y 5, como es primo, solamente es divisible entre 5. Así que nos quedaría esta descomposición. O sea, quedaría que el 405 es igual a 3 elevado a la 4 por 5 elevado a la 1. O sea que no hay... Esa es la descomposición del 405. Vale, ahora voy a enseñarles en estas calculadoras cómo obtener la descomposición en factores. ¿Vale? Aunque de todas formas esto no lo van a poder hacer en el examen porque tienen que poner todos los pasos. Si ponemos el 405 y le damos igual, ¿vale? Ya tenemos aquí el número guardado. Y después vamos a este botón que está aquí que dice Fact, ¿vale? De factorizar. Pero para obtener esa función hay que darle a Shift, que es este de aquí. Porque si se fijan, Fact está en amarillo. Así que este botón de Shift se aplica antes de tocar cualquier tecla que quieras usar la función que está en amarillo. Entonces si le das aquí a factorizar, pues te sale la factorización del número. 3 a la 4 por 5, porque es 5 a la 1 por 5, ¿vale? Entonces, así sería. Con los números grandes sería igual. No vamos a hacer, yo no voy a hacer más porque yo tampoco voy a poner factorizaciones de 4 y 5 dígitos. Para eso están las calculadoras. Yo lo que quiero es que aprendan esencialmente cómo factorizar números primos que sean normales para usar para hallar mínimo como un múltiplo, máximo como un divisor, para comprender el procedimiento que está detrás. No hace falta poner números gigantescos para ver si saben hacer una factorización prima o no. ¿Vale? Un ejercicio que me parece interesante, bastante interesante, y que, por ejemplo, una calculadora no podría hacer, o no, depende del tipo de calculadora, pero probablemente hay algunos apartados de estos que una calculadora no podría hacer. Si pongo números muy grandes, es este, ¿vale? Expresar como un producto de factores primos estos números, ¿vale? Tenemos 8 por 9 por 25. A ver, evidentemente el objetivo no es que ustedes multipliquen estos números, porque si multiplican el número es cierto que obtienen el número original que les están dando, pero eso les ralentiza en la factorización porque el número se hace más grande. Entonces, lo que podemos hacer es hallar la factorización de cada uno de estos, ¿vale? Y después juntar todo eso, ¿vale? Fíjense que la factorización del 8, ¿cómo sería? 8, pues es igual a, 8 es igual a 2 a la 3, ¿vale? Porque es 2 por 2 es 4 y por 2 es 8. Por otra parte, el 9 es igual a 3 a la 2 y el 25
es igual a 5 a la 2. Así que la descomposición en factores de este número pues va a ser, ahora sustituimos, el 8 por el 2 a la 3, el 9 por el 2 a la 2, perdón, 3 a la 2, y el 25 por el 5 a la 2. ¿Vale? Y ya tendríamos la descomposición de este número, que ni sabemos cuál es ni nos interesa. Nos piden solamente la factorización de él. ¿Vale? Entonces ese sería el apartado A. En el apartado B nos dicen el 10, 15 y 6. ¿Vale? El producto ese, 10 por 15 por 6. Aquí es importante, o sea, si recuerdan, cuando vimos en clase la parte de la factorización prima, utilizamos los policubos y lo que significaba era que el 8, por ejemplo, como tenía dos cubitos, ¿vale? Perdón, eran 3 cubos de 2, ¿vale? 3 cubitos del 2. Y el 9 eran 2 cubitos del 3. Entonces, multiplicarlos era como juntar esos cubitos. Entonces, lo único que estamos haciendo es descomponiendo cada trocito y juntándolo. Fíjense que es como aplicar el método del árbol también, ¿vale? Tenemos 8 por 9 por 25 y entonces ahora pues podemos aplicar el arbolito. 8 ¿a qué es igual? Pues es igual a 4 por 2 y el 4 se escribe como 2 por 2. ¿Vale? Entonces circulamos los que son primos. Por otra parte, el 9 es igual a 3 por 3. ¿Vale? Y circulamos los que son primos. Y ahora, por otra parte, el 25, finalmente, es 5 por 5. ¿Vale? Y circulamos estos factores que están acá. Entonces, fíjense que ya tienes la descomposición en factores. Tienes 1, 2 y 3, 2, que es lo que tenemos aquí. 2 a la 3 son 3, 2. 1 y 2, 3, o sea, 3 a la 2. Y 2, 5, 5 a la 2. ¿Vale? Ahora, si tenemos el 10, por ejemplo, fíjense que el 10 es igual a 2 por 5. Por otra parte, el 15 es igual a 3 por 5. Y finalmente, el 6 es igual a 2 por 3. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Fíjense que tenemos 1 y 2, 2, o sea que sería 2 a la 2. Tenemos 3, tenemos 2, 3 también, por 3 a la 2. Y tenemos 2 5 por 5 a la 2. O sea que tenemos este número, ¿vale? 2 a la 2 por 3 a la 2 por 5 a la 2. Esto al final va a ser 30 a la 2, ¿vale? 30 al cuadrado es lo que va a dar este número. O sea, 900 es el número ese. Vale. Ya tenemos el A y el B. El C lo dejo, bueno, podemos hacerlos, pero me interesan más los que tienen potencias, ¿vale? Porque ya de estos hemos hecho varios. Hemos hecho un par. Bueno, lo hacemos, ya está. El C. Para el C, ¿qué número tenemos? Tenemos 27 por 12 por 24, ¿vale? Entonces ahora, el 27 vamos a escribirlo. 27 es igual a 3 a la 3. O sea, tenemos 3 por 3 es 9 y por 3, 27. A ver, números que sean así, bastante simples, yo no tengo problema si me ponen si está bien claramente, si me ponen directamente cuál es la descomposición, ¿vale? El 12, ustedes lo pueden hacer. El 12 es 4 por 3 y el 4 es 2 a la 2, así que sería 2 a la 2 por 3. Y el 24, fíjense que 24 es 6 por 4, ¿vale? Ese sí podemos escribirlo 4 por 6 y ahora este 4 lo podemos escribir como 2 a la 2 y el 6 es, o más fácil, 24 es 8 por 3, ¿vale? Y el 8 es 3 a la 2, o sea, 2 a la 3, perdón. Y nos queda 2 a la 3 por 3. Esa sería la descomposición del 24. 2 a la 3 por 3. O sea, yo no voy a hacer todas las descomposiciones paso a paso porque si no, no acabamos nunca, ¿vale? Quiero ver varios tipos de ejercicios. Si tienen alguna duda, ustedes pausan el vídeo, hacen la descomposición y después siguen viéndolo, ¿vale? Entonces ahora, cuando sustituimos esto aquí, ¿qué tendríamos? Tendríamos 3 a la 3 por 2 a la 3 por 3. Bueno, a ver, podemos hacerlo así o otra forma de hacerlo es contar. De los dos, ¿cuántos tenemos? Tenemos 2 2 aquí y 3 2 aquí. O sea que en total hay 5 2. O sea que tenemos 2 a las 5. ¿Vale? Hay 2 aquí y 3 acá. Son 5. Y de los 3 tenemos 3 aquí, 1 aquí, ¿vale? Porque esto es 3 a la 1 y este es otro 3 a la 1. O sea que serían 3, habría 1, 3, 4 y 5 3. O sea que sería 3 a las 5. ¿Vale? Este sería lo que daría el
este número. Sería 2 a la 5 por 3 a la 5 sería su descomposición en factores primos. ¿Vale? Fíjense que aquí lo que estamos usando son las propiedades de las potencias, porque el producto este, ¿vale? Es como tener, fíjense que es como tener dos, vamos a escribirlo, a ver, 3 a la 3 por 2 a la 3 por 3 a la 1 por 2 a la 3 por 3 a la 1. Si agrupamos convenientemente, eso sería 2 a la 3 por, perdón, aquí esto es un 2 a la 2, no 2 a la 3. 2 a la 2 por 2 a la 3. Y por otra parte, con los 3, lo que tenemos que sería 3 a la 3 por 3 a la 1 por 3 a la 1, ¿vale? Entonces recordemos que si tienen la misma base, se suman los exponentes, así que el resultado de esto va a ser 2 a la 2 más 3, que sería 2 a la 5. Y aquí, ¿qué tendríamos? Teníamos el 3 y ahora sumamos los exponentes, serían 3 más 1, que serían 3 más 2, que es 5. ¿Vale? Entonces nos quedaría 2 a la 5 por 3 a la 5, que es lo que tenemos acá. Bien, ahora vamos a hacer el D, que es un poco más interesante, y después podemos hacer el E, y ya el F queda para ustedes. ¿Vale? El D, en el D tenemos 16 a la 2 por 6 a la 3. 16 a la 2 por 6 a la 3. Vale, el 16, fíjense que el 16 es igual a 2 a la 4, ¿vale? Si quieren pueden calcularlo, bueno, lo hacemos. 16 entre 2 es a 8, 8 entre 2 es 4, 4 entre 2 es 2, 2 entre 2 es 1, ¿vale? Y quedan 1, 2, 3 y 4, 2, por eso es 2 a la 4. Y el 6 es 2 por 3. Perdón. Y el 6 es igual a 2 por 3. Voy a bajar esto un poco. Entonces, ¿esto a qué va a quedar? Ahora tenemos que sustituir el 16 por 2 a la 4. Entonces tendríamos 2 a la 4 y eso elevado a la 2. Y el 6 lo tenemos que sustituir por 2 por 3. Entonces multiplicamos esto por 2 por 3 y eso elevado a la 3. Entonces ahora tenemos que utilizar las propiedades de las potencias, ¿vale? Las que vimos en el tema, en esta unidad 1, al principio de la unidad 1. ¿Vale? Entonces el 2 a la 4 y eso elevado a la 2 es como 2 a la 4 por 2, ¿vale? Que sería 2 a la 8. 4 por 2 es 8. Y ahora este sería 2 a la 1 por 3, que sería 2 a la 3. Y tendríamos por otra parte el 3 a la 1 por 3, que es 3 a la 3. ¿Vale? Así que el resultado de esto, fíjense que va a ser, aquí tienes el 2 a la 8 por 3, a la 8 más 3, porque tiene la misma base, se suman los exponentes. Entonces sería 2 a la 11 por, y ahora el 3 quedaría la 3. Entonces esta sería la descomposición en factores de este número, 2 a la 11 por 3 a la 3. ¿Vale? Vamos a hacer otra, esta del 15, 15 a la 3 por 12 al cuadrado. Este entiendo que es más difícil, ¿vale? 15 a la 3 por 12 al cuadrado. ¿Vale? Aquí lo mismo. El 15, fíjense que es igual a 3 a la 1 por 5 a la 1. Y el 12 es igual a 12 es 4 por 3, así que es 2 a la 2 por 3 a la 1. Entonces, si agrupamos esto, tendríamos primero el 15, 3 a la 1 por 5 a la 1, y eso elevado a la 3. Y ahora tenemos que multiplicar esto por 2 a la 3 por 3 a la 1, y eso elevado a la 2. ¿Vale? Aplicamos las propiedades de las potencias. Fíjense que aquí es la potencia de un producto. Y entonces quedaría 3 a la 1 por 3, que sería 3 a la 3. Después tendríamos 5 a la 1 por 3, así que sería por 5 a la 3 también. Ahora tendríamos 2 a la 3 y eso elevado a la 2, así que sería 2 a la 3 por 2, que es 6. O sea, 2 a la 6. Y finalmente 3 a la 1 por 2, que sería 3 a la 2. Entonces, si agrupamos ahora esto, ¿qué tendríamos? Y lo ordenamos, tendríamos 2 a la 6. En el 3 tendríamos
3, 3 aquí y 2, 3 aquí, así que sería por 3 a la 5 y finalmente por 5 a la 3. Y este sería el número que obtenemos, un número bastante grande, o sea, ni siquiera sé si la calculadora, a ver, escribirlo en la calculadora van a poder, pero va a ser un número bien grande, ¿vale? O sea, entonces, para este tipo de expresiones que aparecen ya como un producto, la clave está en que no tienes que hacer la descomposición en factores primos o sea, multiplicar todo para después descomponer en factores, sino que lo que haces es para cada uno de los factores hacer la descomposición, ¿vale? Y después ir sustituyendo y utilizar las propiedades de las potencias para obtener finalmente ¿no? la descomposición en factores final. Vamos a ver un par de apartados de verdadero y falso y ya con eso vamos a terminar esta sección de descomposición en factores primos, ¿vale? A ver, razona si estas afirmaciones son verdaderas o falsas. Dice, un número puede tener dos descomposiciones en factores primos diferentes. Esto es falso, ¿vale? Lo vimos, el teorema fundamental de la aritmética nos dice que hay una única descomposición. Para cada número primo hay una única forma de expresarlo como una descomposición en factores primos, salvo que tú tengas en cuenta el orden, ¿no? de los factores. Si el orden de los factores siempre lo pones de menor a mayor, hay una única descomposición en factores primos, ¿vale? Entonces, si es el teorema fundamental de la aritmética, ¿vale? Teorema fundamental de la aritmética. Y es un resultado muy importante. O sea, a nivel matemático estoy hablando, ¿vale? Al punto de que le llaman fundamental. No es por gusto. En el apartado B dice, al factorizar el 500 aparecen los factores 2, 10 y 25. A ver, esto es falso. ¿Por qué? Porque el 10 no... O sea, el 10 no es primo y el 25 tampoco, ¿vale? La descomposición del 500, si la queremos hacer, por ejemplo, como un árbol, el 500 sería 5 por 100, ¿vale? Y ahora el 100 se puede dividir en 10 por 10. El 5 ya es primo, así que podemos circularlo, ¿vale? El 10 no va a ser primo, pero el 10 se descompone en 2 y 5, y aquí se descompone en 2 y 5 también, ¿vale? Entonces ahora podemos circular los 2, ¿vale? Y podemos circular los 5, porque esos sí son primos. Y entonces tendríamos la descomposición del 500 sería... Tenemos 2 veces el 2, o sea, 2 a la 2 y 3 veces el 5. 5 a la 3. Entonces la descomposición sería esta. Fíjense que el 10 no aparece, porque evidentemente no puede aparecer, no es primo, y el 25 tampoco, porque tampoco es primo, ¿vale? O sea, factorizar es descomponer el número en factores primos. Una cosa es que tú puedas descomponer el número como el producto de otros dos que no sean primos, y otra cosa es la factorización, que es así, es en factores primos, ¿vale? El apartado C. En el apartado C nos dicen cualquier número que acabe en 0 tiene al menos dos factores primos en su descomposición. Esto sí es cierto, ¿vale? Esto sí es cierto, ¿por qué? Porque si el número acaba en 0, entonces es divisible entre 10. Y si un número es divisible entre 10, entonces tiene al 2 y al 5 como factores primos. ¿Vale? Esto siempre es así. ¿Vale? Recordemos que para que un número divida a otro, la descomposición en factores del número más pequeño tiene que estar completamente metida dentro de la del grande, ¿vale? Entonces esto es verdadero. Y ahora para el apartado D, lo que nos dice es, no existe un número de 4 cifras con un solo factor primo en su descomposición. Esto es falso, ¿vale? Sí existen. Muchos, o sea, podemos encontrar muchos. No infinitos, porque no hay infinitos números de 4 cifras, pero sí podemos encontrar muchos. ¿Vale? Por ejemplo, el 1024, ¿vale? Esto es un ejemplo clásico. 1024 es 2 a la 10, ¿vale? Si quieren pueden sacar las cuentas, pero bueno, yo me lo sé porque son de los que aparecen en el código binario. Antes, cuando, ¿no? En otros tiempos, pues las memorias y eso, pues venían... Las memorias todos tienen, o sea, las capacidades de los discos duros y demás están
en números, o sea, en números que son potencias de 2. Entonces antes existían pues de 64 megas, de 128 megas, 516, 1000, o sea, 512, perdón, 1024 y así, ¿vale? Entonces 1024 es 2 a la 10. Entonces este número tiene un único factor primo, que es el 2. ¿Vale? Igual se puede construir otro que sea 3 a la algo o 5 a la algo, ¿vale? O sea, no es tan complicado, es relativamente fácil. No así de memoria, no me sé más ningún ejemplo, pero basta con ir multiplicando en la calculadora por 5 varias veces a ver cuál es el que te da de orden, ¿no? Que sea mayor que 1000. Tampoco es excesivamente complicado resolverlo, ¿vale? Entonces esa es más o menos la idea. Bueno, espero que haya sido de su interés. Eh, Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo vídeo que va a ser sobre eh, máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Probablemente haga uno primero de mínimo común múltiplo y después haga otro de máximo común divisor.